nuestra charla se llama ¿Cómo ser ágil más allá de seguir una metodología? Entonces, estoy aquí con mi colega Felipe Gómez y nuestra motivación principal para esta charla fue compartir un poco nuestra experiencia trabajando en ThoughtWorks y básicamente desde una perspectiva que mucha gente antes de entrar en ThoughtWorks ya tiene alguna familiaridad con metodologías ágiles y entiende bien los conceptos, pero por lo menos para nosotros nos pasó un efecto que muchos de los temas que estudiábamos antes y manejábamos hicieron clic de verdad una vez que empezamos a trabajar con algunos de nuestros clientes acá y usamos algunas prácticas en el día a día. Entonces, la idea de esta charla es un poco compartir este tipo de insights para ustedes, de qué significa los valores de la agilidad traducidos en prácticas de ingeniería en los equipos. ¿Okay? Y bueno, ¿quiénes somos nosotros? Yo me llamo Alexandre Gedert, trabajo como Head of Technology en ThoughtWorks y estaré acá con Felipe Gómez. Bien, gracias Alexandre. Yo soy Felipe Gómez, como pueden ver. También 5 años en ThoughtWorks, unos 15 años ya en la industria del desarrollo de software. Y actualmente ocupo la función y tengo la responsabilidad de dirigir la estrategia de desarrollo de talento en la oficina de ThoughtWorks de Santiago. Perfecto, entonces empezamos. Y para un poco de contexto, ThoughtWorks es una consultoría global, estamos en 17 países y creo que la idea acá es compartir un poco las experiencias que tuvimos porque tenemos clientes que son muy distintos, industrias que varían mucho y el problema de adopción de la agilidad es muy común. O sea, 20 años después de la firma del manifiesto seguimos viendo esto. Entonces la idea es un poco compartir esas distintas miradas con ustedes. Y bueno, por un lado, ThoughtWorks tiene un privilegio porque nosotros acompañamos un poco el inicio del movimiento ágil. Entonces tenemos algunas personas como por ejemplo nuestro Chief Scientist, Martin Fowler, y también Gene Highsmith, que fueron firmantes del manifiesto ágil. Entonces, nuestra idea acá en esta charla fue también conversar con esas personas y entender su punto de vista. Entonces, no sé si ustedes saben, pero Martin Fowler ya no está más haciendo charlas. Esto es público, ustedes pueden ir a su cuenta en Twitter y está ahí para que todos sepan, ¿no? Y de ahí pensamos, bueno, ¿pero qué podríamos hacer para la comunidad? Entonces, vamos a hablar con Martin, vamos a hablar con las personas que participaron de esto y poder transmitir un poco esto que pasó en los primeros años, ¿no? Bueno, y un tema muy interesante cuando hablamos de agilidad es que son 20 años que se pasaron y vimos un efecto que en los primeros años, cuando hablábamos de agilidad, muchas personas que estaban evangelizando las prácticas en ese periodo aún eran vistas como personas con menos disciplina o, entre comillas, más hippie, porque se asociaba el hecho de que a uno no le gusta documentación, claro, porque es aburrido hacerla, entonces la persona no tiene la disciplina de hacer la documentación. Entonces, había un poco como misconception, ¿no? Inicial cuando hablábamos de agilidad. Y es muy interesante que hablamos con Gene Highsmith, que es uno de los firmantes, y él menciona en un podcast que, en verdad, si tú miras el proceso waterfall de la metodología antigua de hacer software, si uno se pone a hacer todo lo que esta metodología propone, en términos de documentación, en términos de design upfront, uno no logra tener tiempo para hacer el trabajo efectivamente de tantas actividades paralelas que existen. Entonces, en verdad, esas personas no tendrían la disciplina de acuerdo a él, ¿no? Entonces, esto es muy interesante de analizar y ahí vamos a hablar un poco del tema de disciplina, cómo cambió en los años, pero vimos dos como vertientes distintas. Una de personas que después de 20 años, organizaciones que nos llegan y dicen, ¿sabe qué? Yo entiendo que necesito ser ágil. Entonces, después de 2007, por ejemplo, hubo un boom donde empresas como Facebook, como Netflix, o salió el iPhone, por ejemplo, eso hace con que mucha gente empiece a entender, mira, yo necesito ser más ágil como empresa, pero también, más recientemente, tuvimos la pandemia, y la pandemia es un gran ejemplo de que yo como organización necesito estar preparado para cambiar de manera muy rápida, ¿no? Entonces, creemos que sí, sigue siendo relevante, pero hay otra escuela de pensamiento que piensa que la agilidad está muerta. Y ustedes ven que eso ya pasa desde 2014, más o menos. Entonces,
creemos que eso se pasa debido a un factor que llamamos de disonancia cognitiva cuando traducimos el mindset de la agilidad hacia las prácticas. Entonces, por ejemplo, el mindset es básicamente lo que las personas que se juntaron en este resort en Estados Unidos, los firmantes del manifiesto, tenían en sus cabezas, ¿no? Mira, necesitamos cambiar la manera de desarrollar software, estamos descubriendo nuevas maneras que nos ayudan y vamos a plasmar eso en algún lado. Entonces, Bob, por ejemplo, fue una de las personas que tuvo la idea de, no, un manifiesto parece ser interesante, y bueno, lo hicieron. Entonces, lo que pasa es que en esa traducción de mindset, valores, principios y prácticas, se cambia mucho el entendimiento. Y eso porque, bueno, agilidad es algo muy popular y eso pasa en general con ese tipo de temas, ¿no? Y lo más interesante que vemos es que cuando hablamos con nuestros clientes en ThoughtWorks, lo caso más clásico es de que, mira, yo entiendo agilidad, entiendo en el nivel de equipos, pero no logro escalar la agilidad en mi organización. Entonces tengo dificultad, pero yo estoy confiante que mis equipos de hecho ya son ágiles. Y bueno, lo que en general vemos en muchos casos es que el problema es más fondo que eso. Es como, pero ¿qué significa decir que tus equipos son ágiles? Y ahí hay mucha divergencia de entendimiento, de interpretación. Entonces queremos explorar un poco esto. Y bueno, esta es la idea de nuestra charla, la motivación. Y ahí Feli va a empezar por un recorrido a algunos hitos esenciales que tuvimos desde la firma del manifiesto y que nos van a ayudar a entregar un poco de contexto antes de llegar a la parte principal de la charla. Bien, entonces un poco también continuando con esta línea de pensamiento, vamos a hacer una mirada, pero vamos a hacer una mirada muy sucinta con respecto a qué pasó en las últimas 2 décadas. La verdad es que vamos a contar un par de historias muy breves, sin mucho lujo de detalle, pero que de alguna forma ilustra cómo a partir de las necesidades que se enfrentaron estas personas en ese momento, dieron a lugar una serie de prácticas de ingeniería que hoy día en nuestra tesis sustentan una agenda de desarrollo ágil basada en la práctica de ingeniería que te permite llevar a software a producción y tener software funcionando como la medida de progreso. ¿Sí? Y un poco recapitulando también cómo surgió el manifiesto, acá tenemos una línea de tiempo que arranca en 1999, pero en verdad la corriente de pensamiento comenzó hace muchísimo más tiempo atrás, ¿sí? Estamos hablando incluso de los 70, de los 80, en la época de los mainframes. El tipo de problema que se enfrentaban las personas en nuestra disciplina en esa época eran de una naturaleza muy distinta. Pero sin embargo, la gente aún tenía la necesidad increciendo, ¿cierto?, de que los negocios necesitaban un poco más de agilidad para llegar más rápido, para tener, digamos, productos, ¿cierto?, en manos de los usuarios finales o resolver problemas de negocio mismos, ¿no?, de una manera más económica y más veloz, ¿sí? Y ahí tú tienes un montón de proponentes, ¿no?, que antes incluso de la firma del Manifiesto Ágil empezaron a aparecer corrientes de pensamiento. Podemos hablar de Scrum, que tiene 10 años más incluso que la firma misma del Manifiesto Ágil, que nace de aquel paper del Harvard Institute, ¿cierto? Es acerca de el desarrollo de software se parece más a el desarrollo de nuevos productos en lugar del proceso de manufactura, ¿cierto? Tienes otros componentes como DSDM, Adaptive Software Development, ¿verdad? Feature Driven Development, Extreme Programming aparece también más o menos por ahí por el año 99. Toda la familia de Crystal de mano de Alistair Corcoran, ¿cierto? Entonces hay un montón de personas que están haciendo una aproximación hacia mejores maneras de desarrollar software que sean menos prescriptivas, que están intentando hacer un poco más liviano el trabajo de management o básicamente irse a, digamos, lo que realmente aporta valor, que es la resolución de problemas y tener software que permita resolver esos problemas. Y así fue como, posterior a incluso una misma reunión que se dio antes de la firma del Manifiesto Ágil en el mismo centro de esquí en Snowbird, en Utah, ¿cierto? Que era la workshop de Object Oriented Development. Se juntaron muchas de estas personas y en ese momento fue como, gente, ¿qué les parece si empezamos a conversar acerca de la idea de hacer Extreme Programming como una forma un poco más
amplia y no tan, digamos, como estrecha de ver el desarrollo del software, porque Stream Programming plantea elementos muy, muy, muy puntuales en cuanto a cómo atacar un problema técnico. Entonces ahí aparece Boff, que plantea la idea de, bueno, quizás hagamos algo más amplio alrededor del concepto de ágil, y así fue como se dio esta reunión de 17 personas en el 2001 y se firmó el manifiesto. O sea, en verdad no se firmó el manifiesto ágil, estos fueron los autores del manifiesto ágil, ¿verdad? Porque firmantes hay un montón. De hecho, hasta el día de hoy personas siguen firmando el manifiesto. O sea, hay miles y miles y miles de personas que han firmado en forma de, digamos, como extender una mano de soporte y de contribuir con la corriente de pensamiento misma, ¿sí? Y así, yendo un poco más hacia adelante, y de algunas cosas que empezamos a encontrar también en la medida que se empezaron a acercar personas, y ThoughtWorks misma también, ¿cierto? Que estuvo muy cercana a esos momentos, ¿no? Por ahí por el año 96 hubo un proyecto que estuvo, digamos, de muy maltrecho, ¿no? El Comprehensive Compensation System en Chrysler, el proyecto C3. Un proyecto que estaba pasado al triple en su presupuesto, al triple en el tiempo destinado para ser entregado. Y en ese momento fue cuando contratan a Ken Beck y dicen, es que necesitamos ayuda, ¿sí? Para resolver esto. Y en ese momento fue cuando él vislumbró que la problemática del proyecto no era inherentemente eh, técnica, sino que era la política y el management de la situación, ¿cierto? Que empujaba decisiones técnicas hacia el plano técnico y el plano técnico quedaba en un segundo plano. Entonces ahí fue cuando él empezó a, eh, digamos, a introducir lentamente y poco a poco conceptos de iteración, conceptos de feedback rápido, ¿cierto? De cómo podemos como representar en una manera muy sucinta cuál es el requerimiento. Y ahí apareció la idea de la historia de usuario, ¿cierto? En ciclos cortos de desarrollo y de entrega para acercarnos más hacia el software y poder experimentarlo empíricamente. Una de las grandes herramientas que aparecieron también junto con la misma Extreme Programming, ¿cierto? Fue TDD, que vamos a hablar en un momento más, pero fue uno de los momentos en donde la gente empezó a experimentar con este tipo de approaches hacia el diseño del software. Por ese momento también Martin se unió a este grupo y empezaron a compartir información acerca de cómo atacar este problema. Básicamente el problema también requería reemplazar toda una mainframe en COBOL. Incluso implementaron algunas pequeñas cosas en Smalltalk, estamos hablando de lenguajes de esa época, ¿cierto? Y apareció la primera primitiva de un servidor de integración continua, que eran básicamente scripts en shell en una computadora que estaba en un rincón de la sala, ¿cierto? En donde la gente iba con su disquete, ¿cierto? Con su código fuente, y lo llevaba a esa máquina y todo el mundo mezclaba en esa máquina, porque la idea fundamental era, vamos a tener una sola versión del software que está funcionando, la última versión, ¿cierto? La fuente de la verdad. Entonces, es así como a partir de la necesidad de problemas reales empezaron a aparecer en la práctica, valga la redundancia, prácticas para llevar más adelante y más rápidamente el software funcionando, ¿sí? Un poquito más adelante también, luego ThoughtWorks, o sea, perdón, Martin se une a ThoughtWorks y empieza a traer esas ideas también. Y ahí también, en el contexto del trabajo de un proyecto también, denominado el proyecto Atlas, también había una fuerte análisis parálisis, la gente no sabía mucho cómo avanzar, y efectivamente él introdujo estas prácticas que él había ido estando, ¿cierto?, involucrado en el proyecto anterior. Y una de las cosas que destacamos es que durante ese proyecto apareció la primera versión de Cruise Control, que es software open source, que fue escrito también por un grupo de personas dentro de la organización, con la idea fundamental de feedback rápido, de integrar rápidamente el código que múltiples personas estaban escribiendo en ese momento. A través de un proceso background, ¿cierto? Ellos conseguían determinar si es que una construcción, un build de una línea de trabajo había resultado exitoso o no, con la idea de automatizar pruebas, ¿cierto? Integrar, comprobar cómo funcionaban los sistemas entre sí. Incluso tenían conectada una lámpara de lava, ¿cierto? Entonces, si la lámpara de lava estaba flotando, entonces quería decir que había transcurrido un tiempo considerable en donde el build había fallado y la gente tenía que hacer algo al respecto, ¿cierto? Entonces, ya desde esa época, la gente tenía la noción de vamos a actuar rápido, ¿sí? Vamos a buscar feedback, vamos a buscar qué fue lo que pasó, ¿sí?
sigamos, vamos un poquito más rápido, ¿cierto? Aquí brevemente, en verdad, empezaron a aparecer otros proyectos open source también y en donde, de nuevo, ¿cierto? Empiezan a aparecer soluciones prácticas para dar, en el fondo, una forma concreta a la agilidad. Por ejemplo, con el caso de Selenium, ¿cierto? Fue la respuesta a la necesidad de automatizar pruebas de interfaz de usuario o de jornadas de usuario, ¿cierto? Y ampliamente utilizado hasta el día de hoy en distintos sabores, ¿verdad? Y también sigue siendo un proyecto open source mantenido hasta el día de hoy, por ahí por el 2004 apareció, y siempre con la idea de cómo resolvemos estos problemas para proporcionarnos aún más agilidad de negocio y agilidad también a la hora de desarrollar software. Y tenemos los otros casos que son Mingle y Go. Mingle es un sistema de management de proyectos, ¿cierto? Y de personas, por supuesto. Y Go, que sería la evolución de Cruise Control, que luego se llamó Cruise y hoy en día se llama Go. Y es básicamente un servidor de integración continua y de delivery continuo, que también sigue siendo distribuido de manera open source. Hay un grupo independiente que mantiene y es un software que ya tiene un grado de madurez muy importante, muy recomendado también, si no han visto por ahí. Sería súper bueno echar una mirada. Pero básicamente empezaron a aparecer estas herramientas, ¿cierto?, que dan sustento a una agenda ágil de desarrollo, ¿sí? Un poco la tesis es que la agilidad no necesariamente o no exclusivamente se trata de cómo voy a comunicar a mis stakeholders qué tan avanzado va el proyecto. Tampoco se trata del budget. Tampoco se trata de si voy a llegar o no voy a llegar, ¿cierto? Por supuesto que tenemos necesidades alrededor de esas dimensiones, ¿verdad? Pero si volvemos al manifiesto, ¿cierto? Uno de los valores es software funcionando, ¿cierto? Por sobre documentación comprensiva. La principal medida de progreso es el software funcionando y por lo tanto la máxima prioridad para todas nosotras como personas tecnologistas, ¿cierto? Es de construir, llevar a producción y recibir feedback lo más temprano posible. Y un poco como nosotros nos hemos ido inclinando hacia ciertas prácticas y sabores de la agilidad en la historia, ¿cierto? Incluso antes desde la firma del manifiesto, o sea, estamos hablando ya de 27 años de organización, de una forma u otra la gente ya estaba experimentando con algunas de estas prácticas, ¿cierto? Nos basamos fuertemente en lo que se plantea en el Extreme Programming, ¿cierto? Combinado con principios Lean, por ejemplo, y particularmente yo diría también con el flujo, establecer un sistema pool en donde no se empuja el trabajo, sino que el trabajo se tira, ¿cierto? Y finalmente Kanban también como una herramienta muy idónea para visualizar el trabajo en progreso, ¿sí? Básicamente nuestra tendencia es de que si bien el aspecto gerencial de la agilidad es importante, no es la más relevante. Pero sin embargo, si tú no prestas atención a las características técnicas, a la calidad técnica, ¿cierto? A la excelencia técnica de tu software, digamos, muy probablemente no vas a conseguir lograr esos objetivos de agilidad de negocio, ¿sí? Y por lo tanto, la habilidad del equipo de desarrollo y la disciplina con la cual está constantemente aprendiendo y compartiendo conocimiento es esencial para sostener esa agenda de desarrollo ágil. Muy bien, entonces ahora nos gustaría compartir con todo este contexto una serie de prácticas que consideramos muy básicas y que de hecho no logramos pensar en cómo entregar software ágil sin tener este conjunto mínimo de prácticas. Y ahí queremos también explicar bien lo que nuestra interpretación sobre cada una de esas prácticas, que muchas de ellas son bien conocidas, ¿no? Entonces, la primera parte que nos llama la atención es que ¿qué buscamos con la agilidad en software? Entonces, una de las cosas es poder cambiar mi sistema de acuerdo al negocio que está cambiando y que mi software siempre esté en un estado que permite esta evolución, ¿cierto? Entonces, que tenga como cross-functional requirement la mantenibilidad, por ejemplo. Y en general, para llegar a ese estado, es necesario tener un cierto nivel de calidad en tu software, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los que conocen acá una estrategia de pruebas y pruebas unitarias, por ejemplo, tú sabes que si tú haces un cambio en tu sistema,
tú vas a lograr detectar cuáles son las partes de tu sistema que son afectadas con este cambio. Si tú tienes una observabilidad y un monitoreo bien seteados, también tú vas a lograr detectar mejor y cambiar más rápido y de manera más segura. Entonces, lo interesante acá es que hay un trade-off que no es natural en software. Por ejemplo, yo estoy hablando a ustedes en un MacBook Pro, que yo considero una computadora súper buena y en general es más cara que muchas otras, ¿no? Y en general hay esta tendencia de calidad y precio. Pero para software, lo que pasa es que en general software de calidad es más barato cuando tú comparas en la línea del tiempo. Si ustedes miran esta gráfica a la derecha, es decir, tú empiezas con más calidad interna a tu software, inicialmente tú vas a entregar menos funcionalidades, porque tú necesitas hacer todo un scaffolding y una estructura para soportar esta calidad. Pero después de un tiempo, tú vas a mantener siempre este ritmo, entregando siempre features a una buena velocidad. En contrapartida, un sistema con baja calidad va a entregar más features inicialmente y luego va a estabilizar su velocidad y su velocidad aumenta de manera muy lenta en el tiempo. ¿Okay? Entonces, es decir, que sí es más barato tener software de calidad. Y bueno, nosotros consideramos que estas 6 prácticas son clave cuando hablamos de implementar agilidad. Y básicamente les invitamos a conectar directamente con los valores de la agilidad. Por ejemplo, cuando hablamos sobre individuos e interacciones, sobre procesos y herramientas, en verdad estamos hablando que técnicas como pair programming o equipos multidisciplinarios pueden ayudarnos a obtener esto en el nivel del equipo mismo. Cuando hablamos de tener software funcionando sobre documentación comprensiva o extensiva, queremos decir test-driven development o tener una estrategia de pruebas, tener integración continua e entrega continua nos van a ayudar a tener el software siempre funcionando en un estado saludable. Colaboración entre clientes, tener tu cliente como parte del equipo es esencial. Entonces, tú no vas a trabajar sobre un contrato o sobre un protocolo escrito, no, tú vas a hablar con tu cliente que es parte del equipo. Y bueno, responder al cambio en vez de seguir un plan, es súper importante no hacer sobre ingeniería, es hacer el mínimo de calidad y seguridad y avanzar a medida que tú avanzas con tu sistema. Entonces, ahí, para dar un poco más o sea, explicar de manera concreta qué significa cada cosa, cuando hablamos de integración continua, encontramos muchos clientes que utilizan, por ejemplo, distintos mecanismos de branch, ¿no? Entonces, hoy en día, con el advento de Git, por ejemplo, uno puede elegir distintas maneras de trabajar. Nosotros creemos que es muy importante usar trunk-based development cuando hablamos de desarrollo ágil de software. ¿Por qué? Si tú miras una estrategia, por ejemplo, como esta de Gitflow, que es muy popular, yo creo que ya fue más popular en el pasado que hoy en día, pero en Gitflow tú tienes un branch para tu main, ¿no? Tu trunk, un branch para desarrollo, un branch para cada feature, para las releases y para hotfixes. Entonces, si uno piensa en el mindset de Kanban, es fácil perceber acá que tu cantidad de trabajo existente a cada momento va a ser bien grande, porque tú tienes el potencial de tener muchos branches con distintos trozos de código, ¿no? Eso significa que tú no tienes la capacidad de tener tu software funcionando en su último estado a cada momento. Entonces, esto acaba siendo un poco contraproducente cuando hablamos de continuous integration y continuous delivery. Pero también hay problemas como los que es más fácil tener situaciones donde tú tienes branches que viven más de un día. Y ustedes saben que al tener eso, tú empiezas a generar un drift de código, ¿cierto? Y pasa lo que llamamos de merge hell. Entonces, tú empiezas a tener, los merges son siempre más difíciles, la integración de código de nuevo a la rama principal. Y además de costoso, es también más riesgoso. Tú puedes equivocarse durante una resolución de conflicto. Entonces, creemos que es mucho más fácil tener la disciplina para poder usar trunk-based development, ¿cierto? Y de nuevo, para poder usar eso es necesaria disciplina, porque tú tienes que garantizar que tu trabajo que tú vas a cometer, por más que esté hecho de manera parcial, no va a romper nada del sistema, porque el sistema está siempre siendo integrado de manera caliente, ¿no? Entonces,
Hay técnicas como feature toggles, por ejemplo, que usamos con frecuencia, que es si yo tengo algún comportamiento parcial que no quiero evidenciar en la interfaz, por ejemplo, yo puedo dejarlos desactivados, ¿no? De esta manera. Y bueno, en Thoughtworks hay como dos escuelas de pensamiento para trunk-based development. Hay personas que trabajan directamente en el main y hay personas que trabajan con feature branches. Creemos que los dos abordajes son bienvenidos siempre que los branches no vivan más que un día en general, que sean como short-lived, y en general no es pensar en un branch por feature, pero potencialmente múltiples branches para cada feature. Entonces yo solo estoy abriendo branches, integrando pull requests para ideas de código que quiero validar. Entonces no necesariamente para una pura feature. Bueno, cuando hablamos de integración continua también, para nosotros es siempre muy importante empezar cualquier trabajo descubriendo el camino hacia producción. Ustedes ven acá en esta imagen en el lado derecho que hoy en día la infraestructura en la nube puede llegar a ser muy compleja, ¿ok? En algunos clientes vemos este concepto de Lambda Hell, o sea, creo que es la manera más así, impresionante de la complejidad que una infraestructura en la nube puede tener, que donde tú tienes tantas Lambda Functions que empieza a ser la versión moderna de las Stored Procedures, por ejemplo. Tienes tu código, todo, tu lógica de negocio ahí en muchos lados distintos, ¿no? Entonces, la idea es, claro, no llegar a un comportamiento así de tan complejo, pero descubrir cuál es el camino mínimo a esta producción, tener un Hello World en producción, tener un pipeline de código ya funcional, separar despliegue de release. Es decir, yo puedo ir a producción de manera muy frecuente, múltiples veces al día incluso, pero mi release hacia el cliente final es distinta y las personas de negocio pueden tener la posibilidad de hacerlas, ¿okay? Si es bien automatizado. Obviamente yo voy a hacer eso con seguridad, pero la idea es evolucionar en el tiempo. Entonces, no tener la versión inicial de tu infraestructura, pero tener el mínimo que funciona y evolucionar a partir de eso. Y muy importante, infraestructura y pipelines que sean desechables, que tú puedes tener todo como código representado y si tú pierdes esto mañana, tú logras recrearlos con facilidad. Bueno, entonces, cuando hablamos de integración continua, mucha gente piensa que es tan sencillo como, bueno, yo voy a tener un build stage que es compilar mi código, ejecutar pruebas unitarias, generar el artefacto y desplegar. Pero en la realidad, uno tiene que pensar en cuáles son las oportunidades que yo tengo de sacar feedback lo más temprano posible durante todo este pipeline hasta producción. Entonces, como ejemplos, acá en Photoshop es muy común el uso de esto que llamamos de una task de Make, que se llama Make Me Happy. Entonces, es solo una idea de implementar con Make, pero uno puede implementar de distintas maneras, obviamente. Es decir, mira, vamos a tener la disciplina en nuestro equipo que nadie va a hacer push directamente al repositorio. Van siempre a ser a través de una tarea que hace el pull con Rebase. Entonces, baja el código, aplica mis cambios por sobre este código fresco que llega, hace las pruebas y entonces hace push. Entonces, ese es un tipo de disciplina que tú puedes tener para ya tener feedback más temprano, ¿no? Antes de llegar al servidor de integración continua. Una vez que tú llegues al servidor, tú también puedes tener un otro conjunto de tests que quizá no es igual al primero, pero son testes que te van a tomar más tiempo de ejecución. Entonces, de manera gradual, tú vas a poniendo testes que son cada vez más caros y que demoran más tiempo. Entonces, tú no vas a esperar toda la ejecución para obtener feedback. Tú vas a hacer de manera parcial durante tu pipeline. Bueno, una vez que tú llegas al CI y tú haces un despliegue en un servidor de QA, por ejemplo, tú puedes tener un otro conjunto de tests que va a hacer tests después del despliegue, ¿no? Y por último, tú puedes tener también tests que se aplican solamente después que un artefacto está marcado como candidato a producción, ¿cierto? Entonces ahí uno puede pensar en pruebas de performance, pruebas que son más pesadas, pero la idea es siempre hacer una estrategia de tests donde tú tienes el feedback lo más temprano posible y lo más automatizado posible también. Una de las otras cosas que también contribuye enormemente con la agilidad y básicamente con la capacidad de responder ante los cambios
digamos, inminentes en un negocio, ¿cierto? Tiene que ver con el concepto de diseño emergente. No sé si algunos recuerdan, ¿cierto? Porque básicamente estamos hablando de algo que, o voy a mencionar algo que data de más de 20 años, ¿verdad? Me parece que muchos quizás somos de una generación en donde quizás ya la agilidad existía en la medida que nosotros empezamos a desarrollarnos profesionalmente, pero por mucho tiempo la agilidad lo que hizo fue combatir procesos formales como CMMI, ¿cierto? El Capability Maturity Model, ¿cierto? De la Software Engineering Institute, ¿no? En donde todo era rigurosamente establecido y había una serie de pasos que tú tenías que seguir y eso incorporaba también el diseño upfront. Entonces tú tenías el arquitecto de Torre de Marfil que definía exactamente cómo tenía que ser hecho y cómo debería compartirse el sistema y luego se lo entregaba al desarrollador, al grupo de desarrolladores. Los desarrolladores ahí no tenían idea qué hacer con todo ese monstruo. Entonces, ese tipo de proyectos estaban básicamente condenados al fracaso. El diseño emergente viene a responder a la necesidad de que los cambios son inminentes. Los planes son como las lechugas finalmente, ¿no? Una lechuga, una semana, hasta 2 semanas en el refrigerador, ¿cierto? Un color verde bonito, ¿cierto? Súper bien, pero después de 3 meses son irreconocibles, ¿verdad? Entonces, básicamente con la arquitectura y el diseño pasa exactamente lo mismo. La importancia de contar con un diseño emergente significa que en la medida que el equipo avanza y consigue a través del feedback y la puesta en producción frecuente del software, adquiere conocimiento y por lo tanto con ese conocimiento adicional va a poder tomar mejores decisiones con respecto a cuál es la dirección que le va a dar al sistema. ¿Sí? Muchas veces, bueno, por ejemplo, y aquí haciendo un poco un ejemplo, ¿no? Es comenzar con una arquitectura monolítica, ¿sí? Simplemente una sola aplicación, un solo proceso de sistema operativo, modular, ¿cierto? De modo de que sea simple de entender y de mantener, ¿cierto? Es una muy buena opción para empezar un proyecto. Es sumamente importante tener claro el trade-off, ¿cierto? Antes de arrancarse con un diseño muy elaborado. Vamos a hacer microservicios de inmediatamente, ¿no? Y de alguna forma para hacer diseños más complejos requieren de una habilidad importante y adicional, ¿cierto? De hecho, aquí tenemos este moniker que habla de tú deberías tener esta estatura para hacer microservice, como uno cuando va a Fantasylandia y los niños no pueden por su estatura ir a la montaña rusa, es básicamente lo mismo. El equipo tiene que tener la capacidad y el conocimiento para conseguir hacer un diseño más avanzado. De lo contrario, muy probablemente va a potencialmente encontrarse con problemas que van a socavar el valor que pueden entregar en el sistema. Entonces es sumamente importante, digamos, como adoptar la idea de escribir y hacer diseño emergente. Una práctica también, muy brevemente, ¿cierto? Es la de las registros de decisiones de arquitectura livianas, ¿no? O el ADR, ¿cierto? Es un súper buen mecanismo para documentar las decisiones que se van tomando en el día a día cuando se define una cosa que impacta en la arquitectura general del sistema y eso incluso es un pequeño archivo de Markdown que va incluido en tu repositorio de código fuente. ¿Sí? En cuanto al diseño emergente, ¿cierto? Empiezan a aparecer cosas bien interesantes y te habilita, ¿cierto? A contar con un sistema preparado para evolucionar y para también escalar en el tiempo, ¿cierto? Y ahí es donde nos gustaría mencionar brevemente también el concepto de arquitectura evolutiva. Una arquitectura evolutiva es una arquitectura que soporta cambio guiado e incremental en múltiples dimensiones, ¿cierto? No es una arquitectura que tú defines, ¿cierto? Upfront, sino que vamos a hacer el ejercicio de arquitecturar nuestro sistema, nuestro ecosistema, en la medida que vamos encontrando diferentes características, situaciones, necesidades. Y en la medida que vamos adquiriendo conocimiento del comportamiento de la plataforma, el comportamiento de los usuarios finales y, por supuesto, también las condiciones del mercado, ¿cierto? Hay un montón de variables, ¿no? Y ahí la idea es que tú, a través de un concepto que le denominamos la función de aptitud, ¿cierto? Tú puedes como determinar bajo qué parámetros, cuando tú haces ciertos cambios, ¿cierto? Si esos parámetros están dentro de el estándar establecido para tu arquitectura. Es decir, por ejemplo, mi arquitectura necesita performar hasta dentro de cierto rango. Tú mides eso y si tú haces un cambio en tu arquitectura que rompe ese parámetro,
Entonces tú vas a revisar ese cambio en la arquitectura. Te da mucha más libertad para experimentar y para cometer errores en el fondo, ¿cierto? Y a propósito de experimentar, ¿cierto? La idea de experimentar es cometer errores, efectivamente es fallar, ¿cierto? Si no estás fallando lo suficiente, entonces probablemente no están muy bien postulados tus experimentos, ¿no? Y básicamente se trata de, a través de también la arquitectura evolutiva, es la noción de entrega continua y de que los cambios sean en cuanta, en pequeños lotes de cambio frecuentemente. Mientras más frecuente y mientras más breve sea el cambio, más chances tienes de enmendar si es que la dirección que tomaste en un momento dado no es la correcta y tú puedes volver atrás, en lugar de hacer un gran diseño y después volver atrás, que podría resultar mucho más costoso. Y al separar el despliegue del release, de alguna forma, el pasar a producción es parte de la disciplina de las personas que están desarrollando el software. Y se espera que los equipos de desarrollo estén constantemente pasando producción, que no quiere decir que el software se esté liberando. Eso es una responsabilidad del negocio. El negocio tiene que tener la palanca que dice, ok, voy a lanzar el software, una vez que reúne todas las condiciones para poder ser lanzado. Así que eso es también en cuanto a entrega continua. Y avanzando un poquito más rápido también, en honor al tiempo, por ejemplo, otro ejemplo sería la modernización de legacies, ¿cierto? Y aquí hay un caso clásico, ¿cierto?, de descomposición de monolito, en donde tú tienes un software muy grande, quizás una big ball of mud, ¿cierto? Mucho software, muchas líneas de código, una gran base de datos, ¿cierto? Y aparecen técnicas para poder descomponer el sistema de manera paulatina, gradual, en cambios pequeños, ¿cierto? De manera de que tú consigas proporcionar la posibilidad de adaptarse y de cambiar al sistema para responder a los cambios que requiere el negocio. Y aquí tú tienes otro ejemplo de cómo la práctica y la técnica de ingeniería para hacer cambios incrementales van a soportar tu agenda ágil de desarrollo una vez más, ¿cierto? Y ahí, un poco simplemente para ilustrar, ¿no? Como ven en la lámina, ¿no? Las técnicas de deployment, por ejemplo, Canary Releasing, Blue Green o A/B Testing, ¿cierto? Digamos, una serie de técnicas que te permiten experimentar en pequeñas porciones para determinar cómo se comporta un nuevo componente y si funciona bien, tú empiezas a incrementar el uso y así sucesivamente. Y uno de los indicadores también, no estamos hablando de las 4 métricas claves, ¿cierto? Pero una de las 4 métricas claves es el medium time to recovery, ¿cierto? Lo importante es fallar rápido, ¿verdad? Muy probablemente todo el mundo ha escuchado muchas veces acerca de fallar rápido, pero en la práctica fallar rápido significa eh, cuánto tiempo nos tardamos en recuperarnos cuando el sistema está en un estado anómalo. Mientras más rápido tú te recuperas, más posibilidades tienes para experimentar en tu plataforma. Y eso siempre va a ser positivo para la innovación, para el cambio, para sobrevivir a una pandemia, por ejemplo, en un negocio, ¿cierto? Porque la agilidad ya no es más un commodity ni un diferenciador. Hoy día es una necesidad para las organizaciones, ¿no?, que se están digitalizando, ¿verdad? Y estamos desafortunadamente viviendo un momento no muy, digamos, alegre en la humanidad, pero ha sido el mejor ejemplo de la necesidad de estemos preparados para el cambio. Y en cuanto a DevQI SecOps, ¿cierto? Hay una serie de tendencias que se han ido dando en el tiempo, que tiene que ver con la idea de también contar con equipos multidisciplinarios, ¿no? De alguna forma, si tú tienes tu equipo de desarrollo en una parte, los de operaciones en otra, el QA en otra parte, ¿cierto? Cada uno va a tener una manera distinta de hacer las cosas y obviamente van a haber, digamos, eh, barreras en la comunicación entre ellos, ¿cierto? Pero cuando tú juntas a todo el mundo en un proceso, digamos, como consistente, ¿cierto? Tú vas a conseguir también mucha más agilidad y por lo tanto capacidad de cambiar. Entonces la idea es, si bien no vamos a conseguir romper todos los silos, la idea es que diseñemos los silos de tal forma de que sustenten mucho mejor las necesidades que tenga el software que se está escribiendo. Entonces coloque a las distintas disciplinas dentro de un solo equipo. Traiga a su VA, traiga a la persona que diseña experiencia de usuario, a la persona del frontend, a la persona del negocio, al cliente, al stakeholder, el desarrollador. Todo el mundo juntos, sentado en una mesa, todos juntos van a conseguir, digamos, dar respuesta mucho más rápidamente a
distintas situaciones que se pueden ir dando. Con respecto al Test Driven Development, también, de nuevo, muy rápidamente, es una práctica que apareció ahí más o menos durante la incepción de Extreme Programming. Y básicamente en la medida que tú defines o especificas el comportamiento de tu sistema antes de escribir el código para satisfacer dicha especificación, te permite tener una visión previa con respecto a lo que tú esperas que tu sistema haga. Y es una forma muy fuerte de, digamos, como dirigir el diseño de tu plataforma. Perdón, veo a alguien hablar. Si se puede mutear sus micrófonos, por favor. Ahí está, sí. Bien, perfecto. Disculpe por eso, pero muchas gracias por mutear. Un segundo, por favor. Entonces, y aquí ya para ir concluyendo con una de las tantas prácticas que estamos nosotros hoy día haciendo una pincelada, ¿sí? De hecho, esto no es nada nuevo. Muy probablemente muchas de ustedes ya han escuchado y ya han trabajado un poco con muchas de estas cosas, ¿no? Pero el caso del pair programming también es un caso súper interesante porque entendemos que es contraintuitivo. Es como, ¿por qué dos desarrolladores van a estar trabajando en una máquina? No van a dividir o sea, el trabajo va a ser la mitad de productivo. Bueno, esa afirmación sería correcta caso de que el costo de desarrollar software sea, digamos, directamente proporcional a la velocidad del tipeo. Pero efectivamente tipear el código es la parte más mecánica y más simple. El problema de desarrollar software es que es una actividad altamente cognitiva donde la resolución de problemas es a un nivel importantísimo y por lo tanto cuando dos personas están trabajando en conjunto van a aparecer menos bloqueos, van a haber menos defectos, las personas van a compartir conocimiento y en nuestra experiencia y empíricamente, efectivamente los equipos toman un poco más de tiempo, pero escriben sustancialmente menos defectos. Y eso en economía de escala significa software de mayor calidad y más barato. Aun cuando puede parecer que es más costoso, finalmente va a ser mucho más barato. ¿Sí? Y pair programming es parte de la disciplina de las personas, de nosotras como desarrolladores de software, y por lo tanto no es algo que debería ser discutido con nadie. Es como el refactoring. Uno hace refactoring. ¿Por qué? Porque es parte de la disciplina. Cuando uno, así como uno declara una variable, uno hace refactoring, uno hace pair programming. Sí, no me quería extender mucho más, pero por favor, Alexandre, vamos ahí dando un cierre, ¿verdad? Sí, no, justo estoy mirando el tiempo, pero la idea de esta charla, para terminar, es cuidar con una serie de temas que son básicos, pero muchas veces vemos que los clientes no se preocupan o no tienen esta noción de que es básico para la agilidad. Entonces, la primera cosa es tener el nivel correcto de calidad, seguridad y observabilidad. Empezar por el básico y evolucionar, no hacer como sobre ingeniería, ¿cierto? Entonces, también automatizar los despliegues lo máximo posible y posibilitar que personas del negocio logren hacer las releases. Entonces, con eso tú vas a poner el dolor adelante y no vas a tener tantas sorpresas en producción. Usar metodologías como inspiración en vez de seguir una receta, fallar rápido, ¿cierto? Y recuperarse. Y bueno, siempre escalar agilidad en ese sentido. Prácticas de ingeniería, manejo del equipo y organización. Ser ágil es más importante que hacer ágil o hacer agilidad. Finalmente nuestro diagnóstico es que después de estos 20 y 21 años, casi 21 años ya, ¿verdad? ¿No? Desde la firma del Manifiesto Ágil, que hemos pasado por distintas etapas, desde un rechazo importante en las organizaciones al principio, dadas sus malas experiencias, ¿cierto? Hasta un momento de boom en donde todo el mundo se sube al carro, a la moda de la agilidad, ¿cierto? Es que la gente le pone énfasis a la parte gerencial de la agilidad. Tristemente yo diría, y ahí puedo estar equivocado, pero parece ser que a través del aprovechamiento comercial de algunos actores aquí en la industria, ¿no? Decir, vamos a hacer certificaciones de Scrum. Yo te formo como un Scrum Master en 3 días y tú vas a poder dirigir un equipo y entregar productos de alta calidad y en realidad eso no va a suceder, ¿sí? Entonces, no es hacer agilidad, no es practicar agilidad, es realmente ser ágil. Eso significa como decía Alexandra al principio, ¿cierto? Es tener un mindset de abrazar el cambio,
de volver al manifiesto, volver a los principios, ¿cierto? De entender de que es una disciplina inherentemente relacionada con el desarrollo de software y por lo tanto la mayor métrica de progreso es el software funcionando. Y algunas características de un equipo ágil, ¿cierto? De alta performance sería el respeto entre las personas, la confianza y la transparencia. La política de no permitir ninguna persona que ponga en peligro a otras personas en el lugar de trabajo también, en donde las personas pueden dar lo mejor de sí. Tener siempre una visión de negocio y una visión de valor, y que la meta sea siempre proporcionar y entregar valor. Y siempre explicitar cuáles son las reglas de comportamiento. Siempre colocar las políticas explícitamente. Y finalmente, tener esa cultura compartida, ese orgullo, ese sentido de pertenencia también permite que las personas den lo mejor de sí. Eso es lo que nosotros hemos conseguido ver en el tiempo, de cómo se comportan equipos que son ágiles en lugar de hacer prácticas ágiles, y la verdad es que eh, es una experiencia fantástica cuando se consigue ese ritmo. Bien, eso es lo que tenemos por hoy. Gracias, Alexandre, también por la compañía No, ahí en esta gracias, charla. Feli. Gracias a todas las personas y perdón que nos extendimos un poco, pero que tomamos el tiempo de preguntas. Si tienen cualquier duda, pueden enviarnos un correo. En las redes sociales también podemos conversar. Muchas Pero, gracias. y ahora aprovechando de preguntar a anfitriona, a Brenda, ¿verdad? ¿Sí? ¿No hay Sí, chance de tener sí, un par de claro que minutos para sí. preguntas? Claro que Ah, perfecto. tenemos 10 minutos para que podamos hacer preguntas. Adelante, Perfecto. si alguien quiere abrir su micro, puede hacerlo o puede escribirlas en el chat. Aquí yo observaba, bueno, antes que nada lo están felicitando, excelente. Este, nos dice Nairobi que la metodología XP es la clave, que ya no es suficiente Scrum y Kanban, cuando tenías la lámina de Ujú. Sí, es Programming en Paris. un tema interesante, Nairobi, porque lo que nosotros vimos acá en Totox es que mucha gente que llega en nuestra empresa, la gente, por ejemplo, llega con certificaciones Scrum, por ejemplo, y nosotros no queremos decir que Scrum no sirve. Creo que Scrum tiene muchas buenas ideas, pero por veces no sentimos falta de temas que son un poco más básicos y cerca de las prácticas de ingeniería. Entonces, estos temas sí acabamos viendo en XP. Entonces, el problema no es usar Scrum, pero es usar solamente lo que uno ve en Scrum, principalmente cuando la gente se enfoca en la parte de gerencia de proyecto y no tanto en prácticas de ingeniería. Entonces, de nuevo, la idea no es usar solo XP, solo Scrum, solo Kanban, pero usar herramientas distintas y ver lo que funciona para cada situación en tu contexto, ¿no? Muchas Pero no, gracias. no sé, Claro. Feliz, si tú quieres complementar con algo. Voy a intentar complementar muy brevemente, y efectivamente también complementando lo que menciona Alexandre, es que no se trata de que Scrum o Kanban o una por otra, ¿cierto? O que exista una competencia entre las metodologías, sino que son simplemente diversas propuestas para organizar el trabajo alrededor de la actividad, ¿verdad? Lo esencial es, yo diría, es siempre volver a los principios y volver a los valores, ¿cierto? Que se postularon durante la autoría del Manifiesto Ágil. Y eso principalmente tiene que ver con tener software funcionando. Y para eso lo que se requiere es personas altamente digamos, capaces, ¿no? Y con la habilidad para desarrollar software, y que estén constantemente aprendiendo mejores formas de hacer software, y tener ese foco en la excelencia técnica. Y a eso tú le acompañas con una práctica que te permita, que puede ser tomar prestado una cosa de Lean, otra de Kanban, otra de Extreme Programming, pero algo que haga sentido para el contexto y para el equipo. Y no necesariamente seguir la rigurosidad de la metodología, pero sin embargo sí ser muy disciplinados en cuanto a si el equipo toma la decisión de hacer un cierto número de actividades, ¿cierto? Que se respete, que se haga lo que se dice que se va a hacer. La disciplina es clave para esto. Eso es lo que yo diría y no es que Scrum o Kanban o alguna otra cosa sea mejor que otra, en verdad. Bien, tenemos otra pregunta. Sami,
Dice, yo he encontrado algunos desarrolladores con resistencia a la programación en pares. ¿Tienes alguna recomendación para poder abordar esa resistencia? Sí, un punto muy interesante. Es siempre complejo con clientes en general o organizaciones que no están acostumbradas con los beneficios de pair programming. Entonces, yo creo que lo mejor es medir. Entonces, por ejemplo, porque una cosa es medir velocidad y pair programming sí va a tomar más tiempo, pero como habíamos mostrado en una de las láminas, tú en general llevas 15% más de tiempo, pero tiene como 80% menos de defectos. Ese tipo de cosas es medible. Y la recomendación es empezar con una prueba, medir y mostrar los resultados, ¿cierto? Yo creo que hay un aspecto de pair programming también que es muy interesante, que es nivelar el conocimiento de acuerdo a la persona que conoce más en el equipo. Entonces, tú nivelas como por arriba, de alguna manera. Y eso genera también el efecto de que si una persona está enferma, está de vacaciones, todos tienen algún contexto generalizado del sistema. Claro, hay especialistas para una área u otra, pero la gente va a saber hacer lo mínimo. Entonces, eso también es interesante. Entonces, yo recomiendo probar por ahí y demostrar los números duros, ¿no? y los clientes en general es mejor hablar de plata. Pues, ¿por qué es mejor tener 80% menos de defectos? Tú puedes probar eso financieramente, ¿cierto? Entonces, yo recomiendo ir por ahí. Y adicionalmente también yo diría que no, uno tiene que ser práctico también. Hacer pair programming no significa que vas a estar el 100% del tiempo trabajando en pares, ¿cierto? Hay actividades que son más idóneas para ser realizadas en par, pero hay un montón de otras que no tanto. Y por lo tanto creo que un buen balance entre aquellas actividades que se ven beneficiadas por dos personas pensando en un solo problema, en lugar de aquellas actividades que sean, por ejemplo, de investigación. ¿Cierto? Una par de personas se dividen para investigar acerca de un tema y luego se juntan para compartir qué fue lo que cada una ha descubierto. Entonces también creo que hay que poner siempre el pragmatismo, ¿cierto? A la hora de practicarlo. Yo iría más allá incluso, también está la técnica del mob programming, que son varias personas trabajando en un solo problema y muchas veces el resultado es brutal. O sea, la capacidad de resolver problemas muy complejos entre muchas personas, ¿cierto? Lo convierten en una actividad muy interesante también. Pero por supuesto, el balance parece ser la palabra clave. Gracias, Felipe y Alexandre. La siguiente pregunta es de Víctor. ¿Cómo se podría hacer para reforzar estas prácticas técnicas en la comunidad ágil, ya que encuentran muy poca información sobre este tema que lo considera muy valioso? Interesante. Mira, yo siento que por veces, desde que pasó el manifiesto hasta los días actuales, hubo como un shifting de las personas que eran interesadas por agilidad, ¿cierto? Porque en el principio eran los propios desarrolladores. Y con el pasar del tiempo y conforme esta industria de la agilidad se fue estableciendo, yo creo que yo por lo menos veo en ThoughtWorks, ¿no? Hay muchas personas que son como project managers o analistas que se sumaron al carro. Entonces, yo creo que eso en general es bueno porque ayuda a tener, o sea, más personas preocupándose con agilidad, pero nuestro mensaje acá es volver a esta idea inicial de XP. Esta es la base, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho ver más desarrolladores en espacios como este, compartiendo también. Y yo creo que es un tema de, no sé, participación. Nosotros también tenemos a personas en ThoughtWorks que están en Chile Ágil. Creo que nos gustaría hacer esta charla incluso allá. Y yo creo que es por ahí, Feli. No sé qué te parece, es generar más conciencia desde los devs también. Totalmente, creo que la comunidad y en el fondo compartir de vuelta con la industria sin duda va a contribuir con, en el fondo, difundir el mensaje y la importancia que implica realizar todas estas prácticas, ¿verdad? Y particularmente con la comunidad ágil, claro, probablemente Chile Ágil sea uno de los mejores foros para hacer ese trabajo. Pero en general también yo creo que es, o al menos la intención de nosotros me parece ser, ¿cierto? Para esta charla es simplemente que ustedes se vayan de vuelta a sus otras actividades, porque acá está un poquito redundante, pensando en, ok,
me tengo que preocupar de algunas cosas. Quizás voy a necesitar leer un poquito más, quizás voy a necesitar interiorizarme un poco más, ¿cierto? Prestarle atención a estos atributos de calidad que no necesariamente implican mayor costo, sino por todo lo contrario, van a hacer que a la larga las cosas resulten más económicas a escala. Entonces creo que también cada una de nosotras desde nuestra propia frente puede, digamos, pensar en cómo llevar adelante el mensaje, ¿cierto? Algo así diría yo, ¿no? Gracias. La última pregunta es de Ernesto. ¿Cómo ayudar a reenfocar hacia las conclusiones que acaban de dar desde la tendencia actual a verlo todo desde la gestión sin base técnica? Interesante su Muy pregunta. Muy interesante la pregunta. interesante. Claro, es interesante porque, mira, yo tenía la tendencia cuando era, no sé, desarrollador más junior con menos experiencia, de pedir permiso para algunas cosas, como uno no necesita pedir permiso para hacer testes, por ejemplo. Es parte de tu trabajo y tú no necesitas ni explicar para tu gerente, simplemente tú lo haces. Y creo que los devs tienen que tomar un poco más de ownership de esas cosas, ¿no? Porque son los responsables por lo que están entregando. Martin Fowler tiene una charla muy interesante que se llama Not Just Code Monkeys, que es, claro, no solo preocuparse con la calidad, pero también con el impacto ético de lo que tu software está haciendo en el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que mi mensaje es que los devs se empoderen más y que dejen bien claro qué es necesario para entregar software y por qué. Y junto con el tema de eso que hablábamos, de este trade-off entre calidad y el costo, ¿no? Porque es probar de manera financiera el efecto de no tener calidad, ¿cierto? Esto en el largo plazo, mediano plazo ya es visible. Entonces, las empresas por veces tienen solo la idea de perseguir plazo, ¿cierto? Y el software es cada vez más lento de entregar en términos de features. Entonces, la idea, yo creo que es la mejor solución es ser bien data-driven con relación a esto. ¿Cuánto tiempo yo me tomo en mi lead time para desarrollar una nueva feature? ¿Cómo esto evoluciona en el tiempo con y sin calidad, por ejemplo? ¿Cierto? Y tú puedes hacer una conexión con la parte financiera de tu proyecto y probar. Y la segunda parte es no pedir permiso para hacer temas que son de calidad. O sea, es responsabilidad de todos los devs.